Tú piensas, vas a vender la casa del pueblo y dices, joder, he corrido por ahí, por el campo, tal. Y esos buenos momentos. parece como que lo pierdes, pero en realidad no lo pierdes porque lo tienes ahí. Entonces es importante saber cómo lo quieres dejar ir y de qué manera pues gestionar esas emociones. La sensación que tiene una persona cuando ve un piso publicado que no se vende, siempre van a pensar, es caro, le pasa algo, ¿por qué no se ha vendido ya? Pues yo no le compro, porque si no la compra nadie, se genera lo que hacen los demás. Cuando no se llega a acuerdos con las personas que tienen un piso o un inmueble en común, ¿cuáles son las consecuencias que puede pasar de mantenerlo ahí y no vender? Que todo se enrede de tal forma que ni siquiera la persona sea consciente de por qué no está queriendo vender esa casa, cuando realmente es ese sentimiento lo que se está pegando ahí, ¿no? Tanto el estrés como la depresión, que son las emociones, digamos, más complicadas de gestionar, son las que nos hacen perder esa claridad mental, ¿no? Es que se nos hace aquí como un nubarrón. Buenos días, mira, estamos aquí con mi amiga Beatriz García Barbeito, especialista en coach de empresas, resolución de problemas en equipos, también a nivel de particulares también lo puede hacer. Y estamos aquí pues para ver un poco la vinculación que puede tener el coaching con un trámite inmobiliario, o sea, con una persona que quiera vender su casa en la inmobiliaria y que al final pues es una herencia, no se ponen de acuerdo y bueno, pues todas esas cosas que pueden afectar para que al final esa casa no se venda. Porque claro, el coaching es algo muy intangible, es algo como que no puedes valorarlo. Y aquí, pues no sé, me gustaría preguntarte cuál es el papel que el coaching puede tener ante una venta de unos familiares que, por ejemplo, no se pongan de acuerdo. El coaching es un espacio en el que se crea una comunicación entre dos partes que tienen diferentes opiniones de una misma situación, y lo que se hace es ese nudo que se crea, que a veces está metido todo lo emocional, todas las creencias limitantes, incluso los apegos que se pueden tener, ¿no? hacia algo físico, ¿no? Un inmueble, por ejemplo, en este caso, por las vivencias que han tenido, tal, pues lo que hace es crear ese espacio de comunicación para desenredar y ver lo que realmente es importante, ¿no? Y se llega a un acuerdo sabiendo que es importante para una persona y que es importante para la otra persona. Entonces, así explicado brevemente sería claro, como o sea, eso. pudiendo vender esa casa, soltando ese apego de una forma más imparcial, que no te afecte nada de lo que puedas... Sí. Ahí me gusta llamar que es como soltar ese apego de una manera más sana. Porque no es que no tengamos apego a las cosas, porque siempre va a estar ahí, pero se hace como de una manera más sana. ¿Tú crees que es posible transitar del apego emocional a la aceptación y disposición para vender gracias al coaching? Sí. Porque al final es como todos los conflictos, o sea, tú tienes un espacio en el que te puedes comunicar mejor, puedes entenderte, ¿qué me hace estar apegada a este inmueble, ¿no? En este caso. Entonces, ahí recoges todo lo que estás viviendo, todos los recuerdos que has podido tener, ¿no? Y tomar una decisión de qué quiero hacer con esto, ¿no? Entonces, digamos que no echar más leña a ese conflicto, sino lo que hace es como dejarlo, digamos, más calmado todo y tomar decisiones con eso. En una situación en la que varios hermanos heredan un piso, una parte quiere vender o alquilar y la otra parte no quiere vender, ¿tú qué crees, qué emociones crees que se le pasan a esa persona por la cabeza? Qué interesante. Claro, porque puede haber de todo. Claro, puede haber, por ejemplo, desde rabia, puede haber rechazo, puede haber dolor, puede haber tristeza. Claro, y además que pueden pasar por un montón de situaciones y se pueden ir mezclando esas emociones. Entonces sí que es verdad que lo que hacemos es quitar eso, desenredar todo ese nudo de emociones para ver cuál es la emoción principal, ¿no? Porque luego es que igual no es una en concreto, sino que son varias y además van evolucionando. Es que además cuando tú vendes una casa es como que cierras una etapa, entonces eso tiene que costar, ¿no? Es como que dices, hasta aquí hemos llegado con... Sí, y saber qué estoy viviendo con ese inmueble, ¿no? O sea, a dónde me lleva,
y luego cómo lo puedo vivir de otra manera. O sea, por ejemplo, cuando tienes que vender la casa de tus padres, ¿no? Por ejemplo, que miedo, dices, sobre sí, todo miedo, ¿no? Sí, sí, que es como, ¿qué voy a hacer ahora con esto, no? Cuando quieres ir a casa y dices, ¿ahora dónde voy? Sí, sí, que tienes ahí como tu espacio calentito, que igual Sí. nunca vas, ¿eh? Sí. Pero que para ti es un espacio de confort y claro, deshacerte de eso es igual tienes que buscar otra manera de tener ese confort o Ese espacio. esa sensación de recogida, ¿no? Y que no tiene por qué ser esa casa de tus padres, ¿no? Porque la necesitas vender. Claro, y eso Entonces, puede que todo se enrede de tal forma que ni siquiera la persona sea consciente de por qué no está queriendo vender esa casa, cuando realmente es ese sentimiento lo que se está pegando ahí, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, vamos, que lo podemos vivir todos. O sea, si tú piensas, vas a vender la casa del pueblo, todos los que hemos tenido pueblo, ¿no? Es como que te apegas a ello y dices, joder, he corrido por ahí, por el campo, tal. Y esos buenos momentos. Claro, entonces parece como que lo pierdes, pero en realidad no lo pierdes porque lo tienes ahí. Entonces es importante saber cómo lo quieres dejar ir y de qué manera, pues, gestionar esas emociones. Claro. Para poder soltarlo de una manera así sana. ¿Tú cómo ayudas a la parte que no quiere vender? Claro, no sé si es tanto a la parte que no quiere vender como al entendimiento que se tiene que generar entre las dos partes. Es más, que haya ese espacio en el que se puedan entender y que no... joder, es que imagínate, ¿no? Si hay dos partes, una parte que quiere vender y la otra que no... O sea, que no haya un conflicto y cada uno tire para un lado. Incluso que se entienda esa persona misma, porque no quiere seguir adelante, ¿no? Sí, sí. Y también que haya un entendimiento entre esas dos partes y esa comunicación. Que yo sepa por qué la otra persona no quiere vender y la otra persona o la otra parte también sepa por qué esta persona quiere vender. Es porque no hay una decisión ni buena ni mala, sino ver cómo podemos llegar a un acuerdo común en que las dos partes salgan beneficiadas. Claro, que a veces la decisión buena puede ser no vender también. Eso claro, es. Que no sabes. Y puede ser alquilar o puede ser... Es que vete tú a saber qué quieren hacer con esa... O se lo quiere quedar esa persona. Claro, es que no sabes cada situación, cada familia... Sí, lo que... pero súper importante que las dos partes se entiendan y que no produzca ese distanciamiento o ese rechazo. Emocional. ¿Cómo de importante tú crees que es la comunicación entre hermanos a la hora de recibir una herencia? Imprescindible. Claro. Porque te puedes llevar muy, muy, muy bien. Mientras está todo en orden o digamos no se ha movido nada, te puedes llevar muy bien, pero cuando hay diferentes opiniones, cuidado porque eso a veces se puede romper. Y seguro que tenemos algún caso cerca, hermanos que no se hablan por algo, se meten... O sea, claro, es que... sí, o sea, es muy importante tener ese espacio de comunicación para hacerlo de una manera... pues eso, amable y respetuosa, y incluso respetuosa entre con ellos, las personas, sí. Cuando eso se alarga en el tiempo, al final, si no se ha tomado una decisión, todavía pueden empeorar las relaciones y cada vez se genera más y más distanciamiento. Empieza a haber pues, emociones de rechazo o empieza a haber culpabilidad, pueden aparecer lo que se llaman las 4 toxinas en la comunicación, ¿no? Pues yo me pongo a la defensiva y ya no hablo con tal porque no sé qué, ¿no? O puede haber incluso el aislamiento de yo no voy a decir nada, ¿no? Entonces, claro, es que necesitamos que se comuniquen, porque es que eso, si se dilata en el tiempo, eso se va a quedar ahí colgado, las emociones se van a quedar ahí y no es sano ni para la decisión que tengan que tomar de vender o no vender, ni para las relaciones con las personas, porque se desgastan. Claro, sí, yo sí que, por ejemplo, oigo mucho en familias a veces lo de, pues hablo con mi abogado, o... Entonces eso se crea por lo que acabas de decir, claro. Yo ya no hablo más, yo lo dejo, yo no sé qué. Claro, eso todo puede ser muy conflictivo, muy tóxico al final. Y es que al final es un espacio en el que se cuida mucho cómo se dicen las cosas y, claro, porque todos tenemos al final nuestra manera de ver y de entender el mundo. Pero si hay una persona que está mediando para que se llegue a un acuerdo de una manera sana, que para mí me gusta mucho esta parte, que sea todos los conflictos se tienen que resolver de una manera sana. No hay mejores decisiones que otras, sino de qué manera vamos a tener una buena o una sana relación. Para un buen entendimiento, claro. Sí. Por ejemplo, Patri, cuando no se llega a acuerdos con las personas que tienen un piso o un inmueble en común,
¿cuáles son las consecuencias que puede pasar de mantenerlo ahí y no vender? Pues las consecuencias son muchas, sí. Hay veces que un piso se queda ahí atascado porque uno de los hermanos no quiere vender y claro, pues incurres en gastos, bueno, los básicos de pues, comunidad, IBI, basuras, seguro de la vivienda, derramas, posibles derramas que puedan surgir en la casa. Bueno, pues también, pues imagínate, la depreciación interior, porque al final, si tú no estás usando esa casa, puede que haya una avería, nadie se dé cuenta, mojes a un vecino, la casa pues yo qué sé, pues esa humedad pueda estropear el parqué, la pintura, al final pues la casa siempre tiene mucho deterioro. Y de una casa que igual cuando se podía haber vendido esté para entrar a vivir, pues cuando ya deciden ponerlo a la venta, al final pues está pues para reformar y pierde mucho valor. También estas son situaciones que pasan, porque hay una situación de herencia en la que pues hay varios hermanos y no se ponen de acuerdo. No hace falta que sea mucho, 2 o 3, pero ¿qué pasa? Que si las herencias suelen ser gente pues ya entrada en edad, entonces si Dios no lo quiera, alguno de ellos fallece, que nos ha pasado, ese piso pasa a herederos. Entonces todo mucho más complicado. Hemos trabajado con herederos incluso que están en Perú, en Alemania, en no sé qué, claro, y bueno, pues incluso herederos menores que tenemos que pedir autorización judicial para venderlo. O sea, un trámite que podría haber sido súper sencillo de vamos a vender, pues bueno, pues alargarse en años, o sea, en años. Tengo algún piso en realidad que está atascado desde hace años por ese motivo, porque al ser varios hermanos han ido heredando y no hay forma de llegar al título principal sin que haya que pedir ninguna autorización judicial y sin que haya habido ningún fallecido recientemente. Entonces es complicado, sí. Pues sí, y la cantidad de gastos, porque claro, tener un piso parado sin llegar a ningún acuerdo, claro. Ostras. Claro, gastos de abogado, la gestoría que te lo está haciendo, burofás, notarías, bueno, pues todos esos son gastos que se van acumulando y la gente, pues lo típico, ¿no? Hasta que no te pasa no eres consciente de ello. Sí. Sí. Y los bloqueos que puede haber, además, que si un hermano, por ejemplo, no quiere vender y todos los demás sí, también ahí es que, claro, es que es imprescindible que tengan ese espacio para poder hablar, es que si no, claro. Es imprescindible que se pongan de acuerdo, por eso yo el coaching le veo tan importante en una venta, porque hay veces que la gente se encierra en esa rabia, en esa, pues no quiero y ya está, y retrasa una emoción, pero no saben la consecuencia que puede tener esa negativa, o sea, porque al final sí es verdad, o sea, es hacer daño, pero haces daño a la familia, a ti mismo, porque al final tienes que perdonar, ¿no? Para liberar eso, tú eres más experta, perdonar, liberar y seguir adelante, ¿no? Pero esa emoción ahí puede hacer mucho daño y puede enquistar todo mucho más. Sí, y que eso, no es solo ver la parte emocional, que efectivamente la parte emocional es la que hace el bloqueo, pero claro, ver las consecuencias también de gastos y todo esto que está conllevando esto, ¿eh? O sea, Sí. Interesante puede ser un laberinto, ¿verdad? es un laberinto que a veces dices, madre mía, Dios, pero se podía haber vendido hace 5 años y ya estaba y no había pasado nada, pero claro, luego la gente se arrepiente de cosas que en el momento no lo ve. Que igual con un servicio de coaching sí que es verdad que todo eso lo ves de otra forma, con otra visión, con otras gafas y dices, pues oye, vamos a ver, voy a ser consciente, voy a ser realista, voy a dejar atrás esto que me está causando esta emoción y voy a hacer lo que tengo que hacer, lo que hablábamos antes, que en unas situaciones puede ser vender, en otras no vender, en otras que se lo quede un hermano, pero nunca que se quede encerrado en esa rabia o ese enfado o ese tal, sí. Eso es. Sí. Y además, eso, entender también la posición de la otra persona, porque a veces, claro, estamos tan cerrados en nuestra opinión, por lo que sea, ¿no? Pues porque estoy a la defensiva con la otra persona, porque siempre ha hecho esto de esta manera, o siempre ha pensado tal, lo que sea, ¿no? Tenemos ahí nuestras creencias. Y claro, resulta que cuando llegamos a un espacio en el que tenemos que tener cierta comunicación y oyes a la otra parte que dice, claro, es que a mí me pasa esto y esto, claro, se abre un entendimiento. Ahí es verdad que es cuando puede venir un acuerdo. Y el que sea, porque hay un montón de fórmulas, eso sí que lo conoces tú. Vender o no vender, o alquilar o lo que sea, ¿no? Eso que dices me suena mucho a lo de yo vengo a hablar de mi libro. Es que mucha gente hace eso, o sea, yo vengo a hablar de mi libro, ya, pero tienes que al final entender a la otra persona por qué está sintiendo eso, qué ha pasado, qué... Pero ese abrir cuesta mucho, ¿verdad? Sí. Cuesta mucho.
Y es mucho más fácil cuando tienes una persona profesional, o sea, que te está llevando a eso, ¿no? Que te ayude. Porque si no, ¿cómo deshaces eso que tienes aquí dentro, que no sabes ni ponerlo palabras, ¿no? Y además que está comprobado también, ¿no? Que esas emociones negativas crean enfermedades. O sea, esto puede llevar en un tiempo alargado, con ese cortisol altísimo, a crear una enfermedad en esa persona. Real. Sí. Porque al final las emociones es algo también químico, ¿no? Que está fabricando nuestro cuerpo. Y mucho tiempo en determinadas emociones efectivamente puedes encadenar enfermedades. Por eso es importante también, claro, en las emociones positivas no tenemos problemas, pues todo el mundo, pues estaría bien estar siempre, mira, alegría. Bueno, que a ver, que no siempre es así, que tenemos que tener todas las emociones, pero que, por ejemplo, si vemos que hemos pasado mucho tiempo o una temporada muy larga en el cuadrante, claro, que lo llamamos por cuadrante, ¿no? En el cuadrante del estrés, pues porque me genera estrés tener esa situación ahí de venta o no venta o tener ese piso ahí parado, lógicamente, claro, eso va afectando a nuestra vida y a nuestro día a día, y al encarar las situaciones ya voy aquí desde la rigidez, o sea, no tengo esa capacidad para tomar decisiones, no tengo esa claridad mental, y lo mismo con el cuadrante que llamamos de las emociones de la depresión, que al final si yo estoy como triste porque esto tal, claro, yo me voy apagando. Entonces es importante también saber de qué manera me está afectando eso. Y quizás eso luego te puede afectar también en tu vida personal, en el trabajo, en muchas situaciones, claro, que tú lo tienes ahí en el inconsciente guardado y... Sí. Y claro, y además que en cualquiera de esas dos partes, o sea, tanto el estrés como la depresión, que son las emociones, digamos, más complicadas de gestionar, son las que nos hacen perder esa claridad mental, ¿no? Es que se nos hace aquí como un nubarrón y es como, ¿qué necesito hacer con esto? Entonces, por eso es que el espacio de comunicación para desenredar es que es fundamental. Sí. Patri, si tú y yo nos aliamos, ¿qué beneficios puede tener las personas en este tipo de situaciones? Pues muchas. Yo lo veo muy importante porque cuando nosotros ponemos un piso a la venta, las mejores ofertas se reciben al principio. Es cuando el piso tiene más valor y es cuando mejor se puede vender. Entonces, si esa familia que en ese momento, o familia, pareja, en separación, cualquier persona que tenga un poco de disputa con estos temas, se ponen de acuerdo y firman un contrato siendo conscientes de qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que quieren hacer, pues evita muchos problemas. Bueno, también cuando la gente no se pone de acuerdo, pues eso hace que ese piso se alargue mucho en el tiempo esa venta, incurren en gastos, como hemos hablado antes, de ramas, comunidad, IBI, basuras y de todo, y aparte pues ese valor se va depreciando, porque la gente le empieza a ver y la sensación que tiene una persona cuando ve un piso publicado que no se vende, aunque no tenga nada que ver con el precio, siempre van a pensar, es caro, le pasa algo, ¿por qué no se ha vendido ya? Pues yo no le compro, porque si no la ha comprado nadie, ¿sabes? Se genera lo que hacen los demás. Sí, es verdad que cuando hay un piso o un local que no se vende, es verdad que parece que es como... Algo tiene, algo le ¿verdad? pasa. Algo le pasa. Pues voy a mirar otro, que este justo acaba de salir, será por algo que no se vende, ¿verdad? Es verdad que tenemos ahí esa cosa. Entonces es muy importante que esa decisión o ese entendimiento entre los hermanos, entre las personas que sean propietarias de la casa, esté desde el principio muy sólido, que tengan ese cimiento bien hecho y decir, esto es lo que tenemos que hacer, entonces vamos a hacerlo y a por ello, y con decisión. Y eso se genera cuando tienen esas emociones sanas. Claro. Sí. Entonces beneficio, pues bueno, pues a largo plazo, gastos de la vivienda, seguramente que mucho más dinero, o sea, les van a hacer una oferta mucho mayor que si tardan 2 años en venderlo, porque luego a mí me pasa que es que tengo pisos que dices, no sé por qué, o sea, ya no sé por qué no se vende, porque ya entra en el agujero negro, ¿no? Por el precio no es. Y muchas veces cogemos ese piso, le hacemos un home staging, parece otro y se ha vendido. Qué casualidad. ¿Por qué? Porque parece nuevo, porque le sacamos al mercado de otra forma y no era el precio, era una vivienda pues que ya estaba en el mercado pues mucho tiempo. Claro, y parece que se va depreciando, ¿verdad? Un poco cuando dices, veo algo mucho tiempo, parece que está ahí y nadie la quiere, pues yo tampoco. Eso es. Ya. Sí. ¿Y tú, Bea, qué beneficios crees que puede tener que tú y yo trabajemos juntas en esto?
Pues mira, primero, porque las relaciones van a ser mucho más agradables, mucho más amables, va a ser una resolución de ese conflicto con menos trabas, claro, hay una persona, digamos, que está mediando, ¿no? Con lo cual todo lo que se tengan que decir o todas aquellas cosas o esos conflictos que están surgiendo no son tan a flecha, ¿no? No son tan a matar, ¿no? Entonces, claro, las relaciones son... Se podría decir que incluso luego les van a mejorar esas relaciones en un futuro. Bueno, nunca se sabe. Ojalá, ¿verdad? Puede ocurrir, sí. Pero sí que es verdad que las relaciones al final, que en vez de quedarte ahí con esa espinita clavada por lo que sea, vas a tener una relación por lo menos cordial. Sí, cordial, pero yo fíjate, yo tampoco descarto eso de... ¿no? Como cuando te pierdes en el desierto con una amiga y dices, después de lo que hemos pasado, amigos para siempre. Pues esto, ¿no? También es verdad. Pues ya en esa familia han pasado por un trámite duro, como puede eso ser vender el piso de tus padres, no sé qué, y que digas, bueno, ya si hemos pasado esto, nuestra relación ya incondicional. Sí, puede pasar, por supuesto, y esa sería la situación ideal. Y también tenemos que ser conscientes que a veces, porque claro, depende mucho de cada persona, ¿no? Claro. Y de cómo sepa gestionar y de cómo esas relaciones. Entonces, claro, la situación ideal es esa, ¿no? De somos ya que ya no nos derriba nadie, ¿no? Ya somos ahí equipazo. Pero hay veces que simplemente, bueno, tenemos esta relación cordial y puede ir mejorando con el tiempo, por supuestísimo. Pero... va a depender también de cada persona, pero al menos que no sea una relación desagradable, que esa es la diferencia, que te genere como estrés o malestar o sensación de bloqueo cuando tienes que hablar con una persona, o que hagas justo lo contrario porque una de ellas ha dicho tal y como yo no voy, como no pienso nunca como esta persona, yo ya voy a hacer lo contrario, que a veces tenemos esto en nuestra mente, o sea que parece que es algo que no nos puede pasar, pero a veces hacemos las cosas justo por lo contrario de lo que piensa esta persona, no vaya a ser que, pues eso, que piense que soy igual que ella. Inconscientemente, o sea, es muy curioso cómo funciona también nuestra cabeza y nuestros comportamientos. Yo a veces pienso que a las personas al final se las conoce en esas situaciones difíciles, que es cuando salen esas emociones, ver quién es capaz de gestionarlas y quién es capaz, bueno, y quién no. Realmente, o sea, quién se le va de las manos, bueno, y ahí se crean esas situaciones de voces, de no sé qué, bueno. Sí. Ahí realmente se conoce a las personas, ¿no? Y a mí esas situaciones difíciles me parecen retos para decir, estate en tu sitio. Ya. ¿No? Y ves como la gente, pues hay veces que, pues hay gente que lo gestiona muy bien, que son expertos, y hay gente que, pues sin querer, se les va. Sí, depende de la trayectoria de vida de cada persona, nos podemos encontrar de todo. Sí. Y ahí incluso, en esa situación difícil que tú resuelvas, esa persona que necesite ese apoyo podría también seguir con un acompañamiento personal individualizado, y mejorar mucho su calidad de vida, no para una venta, para todo en general. Eso es, para saber cómo gestiona luego sus situaciones más conflictivas. Que la vida al final son todos retos, son todo... no problemas, sino situaciones a resolver, que es como me gusta a mí decir. Sí. Que yo siempre digo que lo de, al final cuando tenemos una situación conflictiva, no es reaccionar, sino es parar y pensar cuál es la respuesta más adaptada a esta situación. Y que aprendes de ello también. Sí, la mochila de aprendizaje, ¿verdad? Sí. Bueno, espero que os haya gustado mucho esta conversación con mi amiga Bea. Muchas gracias a ti también, Bea, por haber venido. Y bueno, pues muy pronto tendréis alguna otra entrevista con algún otro invitado. Gracias. Chao, que vaya bien. Gracias, Patri, por haberme invitado a este espacio y que hemos tenido una conversación muy chula. Un placer.